lugar, por supuesto, mi agradecimiento a Javier Sartamarta y a todos los organizadores por tenerme hoy compartiendo mesa con tan ilustres ponentes. Y yo, por mi parte, me gustaría que mi presentación fuera un poco más desde el punto de vista más militar, ya que tanto doña Marta como el comandante han sido desde el punto de vista científico. Al final hay que tener en cuenta que una marina, una Real Armada, en este caso, es una marina de guerra, eminentemente un brazo militar, ¿no? Entonces, si la presentación la pueden poner, por favor, para empezar. Estar en ella. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bien. Me gusta siempre iniciar las presentaciones sobre el siglo XVIII comentando lo que opinaban el principal enemigo de lo que era la Real Armada de aquel momento, que era la Royal Navy, las dos grandes armadas pujantes del siglo XVIII. Bueno, lo que dijo el comodoro George Walker, el comodoro de la Royal Navy, aproximadamente en octubre de 1747, fue esta frase, ¿no?, que yo creo que resume muy bien lo que era la Real Armada en aquel momento. Porque nunca los españoles y nadie en realidad han luchado mejor en un barco como lo hicieron ellos. ¿A qué se refería? Pues bueno, ahora vamos a verlo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahora ahí está el glorioso. Perfecto. Bien. La leyenda negra, entre otras cuestiones, ¿no?, especialmente la referida al siglo XVIII, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que intenta borrar, o al menos intenta que no se conozcan grandes hechos de armas. ¿Cuál es uno de los más famosos y probablemente de los más impresionantes del siglo XVIII? Bueno, la carrera del Glorioso. Y ahora verán ustedes por qué. Siguiente, por favor. La carrera del Glorioso fue una serie de 5 enfrentamientos en diferentes posiciones a lo largo del Atlántico, a varios cientos de leguas, ¿no?, de las Islas Azores, y posteriormente también cerca de Finisterre, y los últimos 3 enfrentamientos en el Cabo de San Vicente, donde un único navío español, el Glorioso, que podemos decir que incluso hizo honor a su nombre, ¿no?, uno de esos, digamos así, una de esas joyas, ¿no?, de la construcción naval española de mediados o inicios mediados del siglo XVIII, pues combatió a lo largo de estas batallas, no a la vez, sino en sucesivos combates, contra un total de 4 navíos de línea, 6 fragatas y 2 bergantines. Cuando vemos la compensación, ¿no?, o el equilibrio de fuerzas, como pueden ver con los buques, pues prácticamente es una acción muy meritoria, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasó realmente con el navío Glorioso? En la última batalla tuvo que rendirse, y ahí se retrata, ¿no?, ese maravilloso cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, el último combate del Glorioso, que se rindió porque se le habían acabado las municiones, es decir, no tenía con qué disparar. Pero, sin embargo, cuando vamos a las cuentas, ¿no?, realmente el Glorioso en todos los combates sumados tuvo 44 muertos y 163 heridos. Por los 433 muertos, 352 y un buque hundido a la Royal Navy. Curiosamente, el que fue el comandante del Glorioso en esta acción, Pedro Mesía de la Cerda, tuvo el ascenso de capitán de navío a jefe de escuadra en aquel momento en la propia travesía, es decir, entre los propios combates. Siguiente, por favor. Antes el comandante hablaba precisamente de Jorge Juan, lo llamaba o lo llamamos, ¿no?, en el mundo naval, el sabio español. Bueno, Jorge Juan, pues si ustedes son aficionados a las películas de espías, en fin, James Bond, ese tipo de cuestiones, pues Jorge Juan fue efectivamente el James Bond español. ¿Por qué? Porque prácticamente lo hizo todo. Como hizo un amigo mío, menos inventar la electricidad, prácticamente hizo cualquier cosa. Pues fue marino de guerra, llegó al grado de jefe de escuadra, lo cual en aquel momento era, pues evidentemente, un empleo muy alto. Fue director de la Real Academia de Guardias Marinas, también profesor de astronomía de navegación, ingeniero naval, el padre del sistema Jorge Juan, uno de los mejores sistemas de construcción naval del siglo XVIII, y además, pues también, entre otras cosas, aparte de científico, como muy bien contó antes el comandante, y diplomático, embajador en Marruecos, también fue espía en Londres, estuvo infiltrado en el propio almirantazgo bajo el seudónimo de señor Josues, comía, en fin, almorzaba con el almirantazgo británico y se consiguió traer a España pues, a una serie de grandes artesanos, fundamentalmente católicos, tanto ingleses, escoceses como irlandeses. El sistema Jorge Juan, como decía antes, es uno de los mejores sistemas de construcción naval jamás hechos. Siguiente, por favor. Esta acción, a mí probablemente es una de mis favoritas, es la acción del 9 de agosto de 1780, es muy importante porque cambió realmente el devenir de una guerra en la que España realmente como tal no se jugaba tanto, pero sí se jugaba algo muy importante que fue su independencia, lo que eran las 13 colonias. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió en esta acción? Que yo pues, he titulado de forma un poco jocosa, incluso burlona, podríamos llegar a decir, el Real Desmayo. Pues fue una captura de un doble convoy que llevaba refuerzos de los casacas rojas, de la Royal Navy también, a Estados Unidos, o a los futuros Estados Unidos, las 13 colonias en aquel momento, y que servía para reforzar básicamente las casacas rojas, el Royal Army, frente a los continentales, que estaban perdiendo la guerra y que la iban a perder sin ningún género de duda si no se llega a producir esta acción.
¿Qué ocurrió en esta acción? Pues 55 buques capturados. Ya no la cuestión de la pérdida de material, al final también había 1 millón de libras oro, que eran las pagas fundamentalmente de esas tropas, sino también el tema de la logística, ¿no? Decía Napoleón, si no recuerdo mal, que me corrija el comandante, que seguro que se acuerda mejor de la cita, los civiles aficionados a la historia hablan habitualmente de batallas, los militares hablamos de logística. La logística es muy importante en la guerra. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, prácticamente Inglaterra no llegó a entrar en bancarrota, pero Lloyds, una de las principales aseguradoras de la Bolsa de Londres, cayó 18 puntos y además, pues bueno, el rey pues entró en desmayo porque había invertido muchísimo dinero en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, la guerra pues cambió prácticamente de sentido. No es casualidad que prácticamente un año más tarde los continentales tienen una de sus primeras grandes batallas, que es la batalla de Georgetown. De Georgetown. Y me gustaría siempre recordar, porque es verdad que en esto también nos falta un poco muchas veces pues bueno, ese punto honor español, ¿no? De decir que en esa guerra, en la guerra de independencia de las 13 colonias, participaron 11.000 españoles por los 12.000 franceses que aparecen habitualmente pues, en todo tipo de películas y producciones audiovisuales. Siguiente, por favor. Otra de las acciones de esta guerra que cambió el devenir fue precisamente la de Bernardo de Gálvez, ¿no? En la batalla de Pensacola. Una batalla muy importante con una grandísima actuación de la escuadra de precisamente José Solano y sobre todo de la infantería de marina, los batallones de marina del siglo XVIII, una de las cuestiones más importantes de la Real Armada, que como decía tampoco no tenía solo marinos, sino también tenía propiamente tropa, ¿no? En este caso infantería y artillería de marina. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió al final de esta guerra? Pues bueno, el Tratado de París prácticamente es pues una victoria total para España, es la principal beneficiada, además propiamente de los continentales. Uno de los, digámoslo así, fundamentales instigadores de la guerra fue precisamente José Moñino Redondo, conde de Florida Blanca, y ahí les dejo un cuadro que es bastante curioso porque precisamente después de firmarse el Tratado de París resulta que los embajadores, ¿no? Los diplomáticos británicos se ausentan y no aparecen retratados del humillante que fue precisamente ese tratado. Siguiente, por favor. Bueno, ahí precisamente también se cita una frase muy importante, ¿no? Que es: el destino de las 13 colonias nos importa mucho. Ahí ven, por ejemplo, la contribución española a nivel de logística y a nivel monetaria de lo que fue, pues, como decía, la contribución española a los continentales que, como digo, prácticamente les hizo ganar la guerra. Siguiente, por favor. Bueno, no se puede hablar de esta guerra ni prácticamente la historia naval española sin citar uno de los mayores buques, o el mayor de su tiempo, que fue el Santísima Trinidad. Este buque participó precisamente en la campaña en la captura del doble convoy, pero también en una acción que es bastante poco conocida. Siguiente, por favor. Que es la campaña del Canal del 79 al 80, que me gusta siempre citarla porque hay una de las anécdotas más importantes y yo diría que incluso más interesantes que relata lo que era la tecnología naval española en aquel momento. Pues bueno, el comandante jefe de la flota era Luis de Córdoba, era un ancianísimo almirante español. Su segundo era José de Mazarredo, quizá una de las mentes más preclaras de la táctica naval española del siglo XVIII, y había también un combinado francés del almirante conde de Guichen. Bueno, en esta cuestión, ¿qué ocurría? Pues ocurría que Luis de Córdoba, a ojos de los franceses, tomaba decisiones un tanto peregrinas. Es decir, cuando había nubarrón mandaba largar velas y al revés, cuando había buen tiempo mandaba recoger, lo cual desde el punto de vista náutico tiene poco sentido. ¿Qué ocurría? Pues ocurría que los españoles tenían unos barómetros marinos nuevos y Luis de Córdoba, que era un hombre anciano, pero desde luego no era un hombre, no chocheaba como decían los franceses, pues miraba por el reojo, el barómetro caía, sabía que iba a haber mal tiempo, iba mandando ya las órdenes. Y al revés. Esto fue curioso porque precisamente el conde de Guichen se lo hizo partícipe a José de Mazarredo y José de Mazarredo les enseñó a los franceses esos barómetros españoles. Siguiente, por favor. Prácticamente para ir llegando al final de lo que es el siglo XVIII, ¿no? Quizá donde se ha cebado más la leyenda negra, fundamentalmente gracias a la propaganda británica del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que el romanticismo británico caló muchísimo, incluso en las fuentes españolas. Benito Pérez Galdós, dentro de la gran obra que tiene en sus episodios nacionales, es uno de ellos precisamente. Pues resulta que esta es una frase que se decía mucho a nivel español en los combates, ¿no? En un día de combate no está en su puesto el capitán que no está en el fuego. Siguiente, por favor. Seguramente el señor de su izquierda, de mi derecha, Horatio Nelson, le reconocerán todos porque es efectivamente un marino británico muy conocido en aquel momento. Pero el otro fue también un gran marino, Cayetano Valdés. Llegó a ser en el siglo XIX uno de los principales, almirantes de la Real Armada, ministro de la Guerra y, entre otras cosas, también un grandísimo oficial y un hombre pues, bueno, con un valor muy particular. Este hombre, curiosamente, nació un día como hoy, un 28 de septiembre, ya es casualidad, y
pues bueno, sevillano de nacimiento, aunque asturiano. ¿Qué ocurrió con este hombre? Bueno, realmente salvó el Santísima Trinidad prácticamente de ser capturado en el Cabo de San Vicente, y en Trafalgar fue uno de los pocos hombres del escuadrón de Dumanoir que se iban a fugar del combate, no iban a combatir. Cayetano Valdés dio orden de virar hacia el combate, llegó al combate, y es que además en el Neptuno, cuando se cruzó con el buque del francés, el francés le espetó un ¿a dónde va usted? Y él respondió al fuego, precisamente poniendo en gala ese punto honor español y sobre todo la frase que les citaba antes de que un capitán que no está en el fuego no está en su puesto, independientemente de las órdenes que hayan recibido de sus mandos. Siguiente, por favor. Bueno, quizá Trafalgar es, podríamos decir, donde la leyenda negra más se ha cebado, precisamente con la historia de la Real Armada, ¿no? Pues bueno, este cuadro, un cuadro fantástico sin duda, ¿no?, que relata la muerte del brigadier Churruca en su buque, en San Juan de Nepomuceno, es tenido prácticamente no por lo que sucedió en ese combate. Siguiente, por favor. Pero es que esto sucedió muchísimo antes que la muerte de Churruca. Nelson prácticamente en la primera hora de combate estaba fuera de juego. De hecho, los españoles, por los diarios de a bordo, se percibe, ¿no?, que ellos en los primeros compases del combate pensaban que iban ganando. Es decir, el combate no fue ni mucho menos tan demoledor como se intenta hacer pasar muchas veces. Siguiente, por favor. Y aquí está, como les decía antes, precisamente todos los mitos británicos, ¿no?, afectando a la Real Armada, silenciándola para sacar pecho ellos. Es un cuadro que ilustra perfectamente lo que es, ¿no?, pues el pabellón de San Ildefonso, el pabellón también de un buque francés capturado, y pues bueno, rindo honores a la muerte del vicealmirante Nelson, ¿no? Y desde ahí empieza la leyenda de Nelson, la leyenda de la Royal Navy como Britannia Ruled the Waves, aunque realmente esta frase es de la Guerra del Asiento, guerra que por cierto perdió también Reino Unido. Pero me gustaría prácticamente finalizar mi exposición con la pregunta que todos ustedes ahora mismo se estarán haciendo. Siguiente, por favor, que es ¿qué pasó con la Real Armada? Pues bueno, la Real Armada pasó pues cosas, podríamos decir, buenas y malas, ¿no? Pasaron 3 desgracias. Yo, pues bueno, me he ido a términos casi un poco bíblicos, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, Napoleón Bonaparte. La guerra, desde luego, la guerra de independencia fue durísima para lo que fue la Real Armada, porque su tropa acabó combatiendo como infantería de tierra, incluida algunas batallas donde participaron hasta 3 almirantes, ¿no?, hasta 3 jefes de escuadra, tenientes generales. Como decía, la tropa de infantería de marina peleó incluso en batallas tan importantes como Bailén o en otro tipo de acciones. Luego tenemos, por supuesto, las corruptelas de Fernando VII, ¿no? Yo le llamo la peste, pero por la cuestión de, en fin, entre otras cuestiones, por el tema de la compra de los navíos rusos, que el dinero no se sabe muy bien dónde acabó, lo sabemos, pero no sabemos en qué bolsillos. Y también Arthur Wellesley, ¿no?, el duque de Wellington, y los británicos, que más allá de su coyuntural alianza de la propia guerra, se dedicaron a destruir todo el tejido industrial español, fundamentalmente de construcción naval, para que la Royal Navy no le fuera disputado los mares, básicamente. Podríamos decir que eso fue, resumiendo muchísimo, lo que ocurrió en este tiempo. Siguiente, por favor. Sin embargo, la guerra efectivamente se acabó ganando. Ahí ven la batalla de Bailén. Y ya prácticamente para finalizar, siguiente, por favor. Napoleón acaba abdicando, pues, precisamente el día anterior, si no recuerdo mal, que me corrija el comandante, lo que hoy sería el Tercio Norte, los batallones de Marina de Ferrol, que habían sido de los primeros en salir precisamente de sus cuarteles, habían entrado en Toulouse, tropa de Casa Real, en este caso de élite, entraron y al día siguiente, casualmente, Napoleón resulta que acaba abdicando en Fontainebleau. Y por mi parte, esta es mi exposición. Espero no haberme ido mucho de tiempo para dejar margen precisamente a lo que es un debate. Muchas gracias por su atención. Ha citado el chocolate. Esta tarde, en el Escorial, nos han dado un postre de chocolate y nos han dicho que es tradicional de aquí porque era el postre preferido de Carlos II y después de Carlos III. Pues bien, Jorge Juan fue de embajador extraordinario a Marrakech, una embajada ante el sultán de Marruecos para un tratado de paz y comercio con Marruecos que resultó muy exitoso. ¿Y saben por qué el sultán prefirió ese tratado con España? Porque al mismo tiempo Francia mandó inmediatamente a su embajador y coincidieron las 2 embajadas en Marrakech. Pues porque Jorge Juan, entre los regalos que eran famosos en la época, que le llevaba al sultán, el más importante era el chocolate. Y al sultán le encantó el chocolate español y prefirió firmar con Jorge Juan que con el francés. Así que eso está ligado al Escorial también. Hay un par de preguntas para doña Marta. Si el problema de la longitud fue resuelto en el siglo XVIII,
Y el tema del tornavieja de Urdaneta fue en el siglo XVI. ¿Hay alguna posible relación que se pueda comentar al respecto? Bueno, a ver, científicamente, gracias a los relojes del señor Harrison de Reino Unido, se consiguió fabricar unos relojes que tuvieran la amortiguación suficiente y la exactitud para poder medir la hora en el mar. La longitud estaba resuelta en tierra desde hacía tiempo, pero en el mar era complicadísimo. Este problema técnico es fundamental y da un salto cualitativo de mejora de la navegación impresionante, porque a partir de ese momento se logra calcular la exacta posición del buque en el mar sin tener a vista a tierra. Y eso permite evitar muchísimos naufragios. Otra cosa es que la instrumentación náutica necesitara todavía décadas, incluso hasta bien entrado el siglo XIX, que pudieran comprarse instrumentos náuticos al alcance de todos los bolsillos y que eso se pudiera, democratizar, entre comillas, ¿no?, entre los pilotos y los capitanes de los buques, pero fue una cuestión fundamental. La navegación de Urdaneta se consigue porque encuentra las corrientes del Kuroshibo, que desde Asia, desde Filipinas, llevan de vuelta al continente americano. Ese fue el gran hallazgo del sacerdote y marino Urdaneta. Bueno, Blas de Lezo, yo siempre he dicho, con todo mi respeto, por supuesto, y admiración a Blas de Lezo, tampoco fue el mejor marino de su generación. Es una cosa que se dice muy habitualmente. Desgraciadamente, ahora mismo Blas de Lezo se está convirtiendo un poco en Nelson para la Royal Navy. Hay que tener en cuenta que Nelson no fue tampoco ni de lejos el mejor marino de su generación. De hecho, había tan importantes como Jervis, como propiamente incluso Collingwood, ¿no?, o Somarez. Es decir, había muchos muy buenos en aquella época, mejores probablemente que Nelson. Blas de Lezo ahora mismo está pasando un poco en España. Es decir, su figura de haber estado denostada y olvidada tantos años ha pasado a ser prácticamente la cabeza visible de la Real Armada del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que en su generación apareció el primer capitán general de la Real Armada, Juan José Navarro, un marino, grandísimo científico además, un hombre muy valiente. Combatió la batalla del Cabo Sicié contra dos escuadrones, de hecho, británicos, contra solo un escuadrón español, y de hecho, lo hizo de forma absolutamente heroica. Por eso, y además, Blas de Lezo, más allá de Cartagena de Indias, que ciertamente quizá fue una batalla muy, muy importante en su número, hay que tener en cuenta que batallas parecidas a Cartagena de Indias, como las de Dos de Puerto Cabello, en fin, todas las de esa guerra, fueron también grandes defensas costeras, ¿no?, realizadas en números muy inferiores y también por oficiales, no siempre de la Armada. Siempre en Cartagena de Indias hay que recordar la figura de Sebastián de Eslava, virrey, teniente general de tierra, y también otros, por ejemplo, el coronel Carlos Desnó, que era coronel de ingenieros, que fue uno de los principales mandos que consiguió, antes de que llegara la flota de Vernon, reforzar esas fortificaciones y conseguir que los británicos tuvieran problemas mucho más serios para hacer el desembarco, que realmente es la dificultad. Hay que tener en cuenta que los grandes desembarcos del siglo históricos en general, pero especialmente en el siglo XVIII y prácticamente hasta Lucemas, ¿no?, eran muy complicados, ¿no? Citar dentro de esos desembarcos una acción donde también participó Blas de Lezo, era el segundo, si no recuerdo mal, precisamente de la flota, que es la reconquista de Orán y Mazalquivir, ¿no?, o su acción en Mostagán. Es decir, hay vida de Blas de Lezo más allá de Cartagena de Indias y hay marinos más allá de Blas de Lezo en el siglo XVIII. Blas de Lezo fue un chico de Pasajes de San Pedro que fue a estudiar de guardia marina a Francia, porque Luis XIV, viendo que no teníamos poder naval ninguno al terminar el reinado de Carlos II, invitó a su nieta, ¿no?, a que mandase chicos españoles, como ha dicho muy bien antes, de la baja nobleza, a estudiar para marinos en Francia. Y que yo sepa, solo fueron dos. Si hay más, han quedado en el anonimato. Uno fue un chico de una familia de pescadores de San Pedro, de Pasajes de San Pedro, que era Blas de Lezo, y otro que era nada menos que el conde de Fernán Núñez, que con el tiempo va a ser el capitán general de la última escuadra de galeras de España. Pero Blas de Lezo no tenía ningún tipo de recomendación y fue un oficial francés hasta 1714. Todas las heridas que sufrió en combate fue por el rey de Francia, es decir, le cortaron una pierna con 17 años en el combate de Vélez Málaga, sirviendo en el buque insignia francés, cuando el combate de 1704. Después, en el fuerte de Santa Catalina de Tolón, se le quedó un ojo, como decimos en ferrolano, a la virulé, por una esquirla de un disparo de los saboyanos, y en el sitio de Barcelona
donde va a coincidir con todo lo que quedaba de escuadra española para sitiar a los austriacos en Barcelona, pierde la movilidad de un brazo. Pero todo eso fue al servicio del rey de Francia. Y precisamente en Barcelona, siendo ya capitán de fragata francés, pasa a la armada naciente, que todavía no ha nacido, va a nacer en 1717, a la armada borbónica española. Y en la armada borbónica española tiene una fuerte recomendación, porque en Barcelona se ha hecho muy amigo del almirante Pez, que era un gaditano que va a ser secretario de Estado de Marina, que lo manda de jefe de la pomposa escuadra de la Mar del Sur, al Callao de Lima, que era una escuadra que todo lo tenía de nombre. Eran 2 barcos. Claro, se llamaba entonces la Marina de Papachín, una fragata y un bergantín. Y Blas de Lezo es un hombre de agallas, con un carácter insoportable. Y Eslava era un general solterón e insoportable. Blas de Lezo era casado, porque le faltaba un brazo, la pierna y un ojo, pero tuvo 7 hijos, o sea que más no le faltaba. Tengo esperanza, gracias, mi comandante, gracias, tengo esperanza. Pero, ¿qué pasó? La política. ¿Qué pasó cuando las emancipaciones? ¿Y qué pasó en Colombia? Que Blas de Lezo era enemigo del virrey. Eslava se había opuesto, porque tenía una concepción de la guerra completamente opuesta a la de Eslava. Eslava era de la guerra a la flamenca, que se llamaba, la guerra de sitios, y no entendía las concepciones estratégicas que le recomendaba hacer Blas de Lezo. Y ahí chocaron fuertemente, y el coronel Desnós fue el que malmetió entre los dos. Bueno, y por eso los colombianos, al independizarse, Blas de Lezo es un héroe, porque es antivirrey, y el virrey es un canalla, que es el realista, es el que representa al rey de España. Es mi teoría, pueden rebatírmela cuando quieran, pero la política siempre está en el fondo de todo. Doña Marta, ¿podría afirmarse que España estaba a la vanguardia en cuanto a tecnología naval en los siglos XVII y XVIII? En el siglo XVIII todos nos copiábamos a todos. Francia, España e Inglaterra estaban en una carrera armamentística, como luego se dijo, y cada vez que se apresaba a un navío de otra nacionalidad, se copiaba todo lo que se... A nosotros nos apresaron un navío, me parece que era el Princesa, y los franceses, como decimos malamente en la Marina, nos fuchean todo, nos copian, porque habían... Vamos a ver, los barcos solo tácticamente solo necesitaban una cosa, velocidad. El factor principal de un barco es la velocidad, porque en la mar no existe la defensiva. En la mar, si tú encuentras al enemigo y estás en ventaja, lo bates y lo hundes. Y si estás en desventaja, te hunde a ti. Y no hay donde esconderse, no hay un monte, no hay un parapeto, no hay una colina donde hacer el tiro de contrabatería, no hay nada. Es la mar. Y la mar es para todos igual y no hay defensiva. Por lo tanto, es fundamental la velocidad para escaparte si puedes o para combatir y cazar al enemigo si puedes. La lucha en todo el siglo XVIII es por conseguir velocidad. Pero ¿qué pasa? Que a mayor velocidad, menor tonelaje, menor protección, un casco más endeble. La construcción a la española que mencionó Guillermo antes, cuando el combate de Tolón, se muestra eficaz por su fortaleza, porque aguantan cañonazos que no son para contar. Aguantaron porque los franceses nos dejaron a la estacada, como han hecho en varias ocasiones, y no entendían las señales del almirante español y se mantuvieron fuera del combate hasta que vieron que los ingleses se retiraban. Bueno, y ese es el combate de Tolón de 1744. La fortaleza de los barcos españoles, de lo que se llama el sistema de construcción de Gaztañeta o a la española, era potentísima. Los franceses hacen barcos más ligeros, mucho más veloces, pero que al primer cañonazo le llevas un rumbo entero y te quedas fastidiado. Y los ingleses anduvieron jugando con las dos cosas. Todos teníamos tecnologías muy parecidas. Y Jorge Juan, como ha dicho Guillermo, se va de espía a Londres y se trae, no es que haga espionaje, es que se trae a constructores ingleses a construir en España. Maestros de obras, carpinteros de ribera de alta categoría, con sus familias, hace un sistema ingeniosísimo porque los manda a Oporto, y en Oporto está un oficial de Ferrol esperándolos y se llevan las familias de Ferrol. Esos ingleses
todavía hay de su apellido en la Marina Española. Por ejemplo, Brian tiene todavía descendientes en la Marina. Había un francés en Cádiz que era Outram. En fin, todos andábamos a ver quién hacía los barcos más eficaces. ¿En qué ganaron los ingleses un poco? En que nosotros quisimos tener los barcos más grandes del mundo y fue una torpeza. Porque se demostró, si se hace un recorrido general del siglo XVIII, que el barco más eficaz, curiosamente, era el de 70 cañones. Es como el vino. El vino, lo mejor es la botella de 3 cuartos. Aunque el de hoy, que era en botella de 2 litros, estaba formidable. Pero en la botella de 3 cuartos está demostrado que pues el cañón, y los ingleses se dedicaron a tener muchos navíos de 70 cañones. El Santísima Trinidad fue un fracaso de barco. Era el más grande del mundo, pero fue un fracaso de barco total. Se hizo en La Habana y por ingleses, o sea, por esos ingleses que trajo Jorge Juan. Pero después hicimos los 3 puentes del sistema de Romero Landa y eran de 100 cañones. Lo mejor fueron los de 70 cañones. Es decir, y después también la concepción estratégica. Es decir, lo que dijo Nelson. ¿Cuál es el mejor comandante? Lo que dijo Cayetano Valdés en Trafalgar, el que se acerca al fuego. El que cuando oiga el ruido del cañón no haga como le hicieron a Napoleón en Waterloo y se escaquee. Y eso es importante de saber. Gracias. Don Horacio Nelson, siendo comandante de un barco, atracó en Cádiz o fondeó en Cádiz y, como era típico en la Marina inglesa, llevaba a un sobrino carnal como guardiamarina a bordo y lo llevó a los toros. Y Nelson se mareó al ver la sangre de los toros. Los barcos en ese tiempo se pintaban las cubiertas de rojo para que la sangre no se distinguiese. Nelson, que había estado en muchos combates, se marea con la sangre del toro, pero no con la humana que vio en las cubiertas de los buques ingleses, la vio en abundancia porque de capitán de navío, mandando una división de fragatas en el Mediterráneo, tuvo que escaparse de unas fragatas españolas que le dieron caza y que lo pasó muy mal. Por tanto, todo un poco es la política, otro poco es la propaganda. Nelson es un personaje digno de estudio porque... Pero mi comandante, no hablemos de Nelson, por Dios, que me mata usted. ¿Pero cómo no vas a hablar de eso? No, porque no es nuestro. Los ingleses hacen una cosa muy sensata. Los ingleses, sí. Íbamos muy bien de tiempo, no, me hunde. Pero es que hay una cosa que a mí me repatea. No hay nada más torpe que criticar al enemigo. Porque si le ganas hasta un tonto. Y si pierdes, perdiste contra un tonto. Los ingleses se han esforzado en alabar siempre a sus enemigos. Por ejemplo, los primeros que han resucitado a Medina Sidonia como un buen almirante han sido los ingleses, cuando el centenario de la Invencible. Al enemigo hay que conocerlo, saber sus debilidades, siempre que los estados mayores estudian, hacen un cálculo de ventajas y debilidades del enemigo, ¿no? Y hay que saber cómo son. Y no se puede obviar al enemigo, hay que saber. Yo creo que ya no vamos a ser nunca más enemigos de los ingleses, Dios lo quiera, pero hay que saber cómo son. Y ellos, los ingleses, es envidiable el tesón y la constancia que a nosotros nos falló. Eso que se llama la explotación del éxito, nos falló en muchas ocasiones. Nos contentamos con la victoria primera, pero no seguimos. Le pasó, por ejemplo, cuando reconquistamos Bahía en 1625, cuando los holandeses habían tomado Bahía, pues el almirante español, que era Toledo, ¿cómo era? Toledo Soria. Vaya, ahora me saldrá, el Alzheimer ya está llegando. Pero se contentó con reconquistar Bahía. Vio venir una armada holandesa y dijo, si ya tenemos reconquistada la ciudad, que se vayan. Pues esa es la escuadra de Pitain, que es el que luego nos apresa la escuadra de Honduras, y por una vez los austrias reaccionaron muy bien porque colgaron a Benavides en la plaza de Sevilla y los alguaciles iban gritando por Sevilla. Esta es la justicia que quiere el rey. Si se hubiese siempre actuado contra los almirantes perdedores, otra vez otro gallo nos hubiese cantado.